Apocalipsis capítulo 2, verso 12 en adelante. Mensaje de Cristo a la iglesia de Pérgamo. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nuevo nombre, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Hasta ahí la lectura el día de hoy. Mensaje a la iglesia de Pérgamo. Como breve reseña histórica, la ciudad de Pérgamo, aproximadamente unas 60 millas al norte de Esmirna, costera la ciudad, pero más entrado en tierra firme esta ciudad. Bueno, esta ciudad fue una de las ciudades más importantes desde tiempos muy antiguos, desde por allá en el año 330, cuando Alejandro Magno conquista la región esta. Ustedes recuerdan Alejandro el Grande, Alexander the Great, Alejandro Magno, hijo de Felipe de Macedonia, que a su vez este hombre, siendo muy joven, su padre Felipe de Macedonia los pone a los pies de un gran filósofo, el filósofo Aristóteles, quien a su vez Aristóteles fue discípulo de Platón. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Alejandro Magno conquista todas estas tierras, él impone un pensamiento filosófico muy culto. Este hombre era muy culto en cuanto a la lectura, a las cosas culturales. Es por eso que él implantó tan fuerte el helenismo, que vino a ser lo que conocemos como greco-romano, a tal punto que la Biblia en el Nuevo Testamento se escribe en griego. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque Pérgamo tenía en su ciudad una gran biblioteca, solamente superada por la gran biblioteca que el mismo Alejandro había edificado ahí en Egipto, en Alejandría, aquella biblioteca enorme que fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo, la biblioteca de Alejandría. Pero en Pérgamo ellos tenían una biblioteca muy, dicen los historiadores, maravillosa, la cual contenía poco más de 200,000 unidades. Pero lo que caracterizó a la ciudad de Pérgamo en cuanto a la escritura fue que ellos desarrollaron la técnica de empezar a escribir en la piel de animales, a lo que se le conoció como pergaminos, los rollos. Ellos desarrollaron esa técnica, de ahí la palabra pergamino, porque viene de la palabra de Pérgamo. Pero esa ciudad también se caracterizaba porque era la capital de Roma en Asia. De ahí que la palabra de Dios diga: donde está el trono de Satanás. Ahí era la capital de Roma, donde todos los edictos de los emperadores salían ahí en la ciudad de Pérgamo. Además, esta ciudad tenía también el templo de Zeus, el dios más grande para ellos. Tenía una multitud de paganismo en esta ciudad. Dice: yo conozco tus obras y donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe,
ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Antipas, al igual que Policarpo en Esmirna, era el pastor de la iglesia. Antipas también fue un discípulo de Juan, y él era quien pastoreaba la iglesia en Pérgamo. A este hombre lo agarran el imperio, los romanos, y lo matan de una forma terrible. Se cree la tradición de que utilizaron un toro de metal al cual le rendían culto ellos. En este toro de metal de bronce meten a Antipas adentro con aceite hirviendo, y ahí lo matan en esa base como caldera, pero era un toro terrible. Pero Antipas no negó la fe y murió sosteniendo la fe cristiana. Entonces, es muy importante conocer esta situación donde dice la palabra, donde está el trono de Satanás. Miren, era tan importante esta ciudad que ahí, siglos después, en el año 379 aproximadamente, llegó un emperador que se llamaba Teodosio primero o Teodosio el Grande. Este hombre es el que hace un edicto. En ese edicto es donde termina y supuestamente se convierte al cristianismo este hombre Teodosio. Recuerden que en el año 379 ya había pasado lo de Constantino, ya la iglesia había dejado de ser perseguida, pero había proliferado lo que el Señor aborrece. Leamos antes de explicar un poco sobre este hombre Teodosio. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Usted recuerda, puede leer en el Antiguo Testamento, en Números, sobre la situación de Balaam, un profeta falso que al ver que no podía emitir maldiciones en contra de los israelitas, aconseja a Balac a que llevara jóvenes vírgenes para que sedujeran a los israelitas y así caer en fornicación, y que las mujeres los llevaran a cometer idolatría. Bueno, ahí había en esta iglesia gente así, gente movida a las áreas sexuales, a la fornicación, a la promiscuidad, y dentro de la iglesia estaban estas personas, y parece que diezmaban y ofrendaban porque pues vemos que los líderes no hacían absolutamente nada al respecto, y esto es algo aborrecible, que algún pastor o el grupo de liderazgo en la iglesia conozca que alguien esté en fornicación, conozca que alguien esté llevando una vida inmoral, sexual, y que no haga nada al respecto por causa de que esa persona o esa familia no se vaya. Tenemos que recordar que las iglesias de Jesucristo no están sustentadas con las ofrendas de los hermanos, los diezmos. La iglesia de Jesucristo la sostiene el mismo que la estableció, que es Jesucristo. Claro, nosotros ofrendamos y diezmamos porque sabemos la responsabilidad que tenemos de ser nosotros los que llevamos el arca del pacto en nuestros hombros. Pero al final de cuentas, quien provee todas las cosas es el Señor Jesucristo, es nuestro Dios. Amén. Continuamos. Dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, que yo aborrezco. La doctrina de los nicolaitas, dice el Señor, que yo aborrezco. Los nicolaitas, de ahí vemos cómo esta palabra griega nikos, que se refiere como al clero, y laos, a los laicos. De ahí se desarrolla las jerarquías, donde ellos empezaban a decir que el clero, los que estaban en la élite sacerdotal, deberían tener un dominio, conquistar al pueblo como victoria sobre el pueblo. De ahí vemos cómo se desarrolla lo que se le conoce hoy en día como el clero y los laicos. Ellos enseñaban
que los obispos deberían tener mayor jerarquía que el resto del pueblo. Y después salieron los arzobispos. Y eventualmente en esta doctrina donde se enseña a tener una gobernabilidad sobre el pueblo, vemos otras ramificaciones que se dieron con el tiempo. ¿Se recuerdan aquella ocasión cuando la mamá de los hijos de Zebedeo quería ella que un hijo se sentara a la derecha del Señor y el otro a la izquierda? Jesús les dijo, los gobernantes de este mundo se enseñorean del pueblo, pero no así en el reino de los cielos. Aquí con nosotros, dijo Jesús, el que quiera ser grande tendrá que servir a sus hermanos. Esa es la teología de Dios, donde todos nos veamos iguales, donde nadie es más importante. Yo no valgo más que tú no vales más que yo. ¿Por qué? Porque todos valemos la sangre de Jesucristo. Todos debemos cuidarnos, amarnos y respetarnos y viéndonos como nuestro hermano mayor que nosotros, no con nosotros mayor que él. Y la doctrina de los nicolaitas, eso era lo que hacía. Eventualmente vemos cómo por allá por el año 379 el emperador que acabo de mencionar, Teodosio el Grande, Teodosio I, él empieza a hacer un edicto donde dice que todo aquel que está en el imperio y que es seguidor de esta religión, la religión del 379 cristiana, entre paréntesis, deberían de llamarse cristianos católicos. Y por primera vez se utiliza ese término en el año 379, 380 después de Cristo. Todo debe ser cristiano católico. Y todo aquel que practique cualquier otra religión será considerado hereje y no podrá utilizar el nombre de iglesias en sus reuniones ilícitas. Entonces de ahí que se empieza a desarrollar todo lo que conocemos como el papado. Jerarquías. Las jerarquías Dios las aborrece, porque todos somos iguales, todos valemos la sangre de Jesucristo. Dice, arrepiéntete, si no vendré por ti, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde. Ya me extendí en esta explicación de la iglesia de Pérgamo, pero repito, Dios aborrece que nosotros queramos adueñarnos, gobernar otras gentes. Claro, hay que ejercer liderazgo con humildad y siempre reconociendo, dice la palabra, nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe de tener. No te menosprecies, pero tampoco te sientas mejor o mayor que los otros. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Nos vemos el día de mañana con la siguiente iglesia.